Y esa cara de póker, a ver, fue la que puso el presidente Milei ante lo que escuchó decir de su canciller apoyando a Cuba. ¿Qué nos dice aquí nuestra invitada, que es muy talentosa, muy inteligente? Y bueno, ella también está siempre informada y está con lo último y en lo último, en todos los aspectos. Sofía Scheidt, bienvenida. Ella es doctora en educación, tiene un máster en gestión educacional con énfasis en la promoción de la salud. Por supuesto, ella también, se recibió de odontóloga cirujana. Ya siempre decimos esto, en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, tiene muy buena dentadura, muerde bien también. Bueno, en fin, es una chica muy instruida, además está decir, y sobre todo la parte de las comunicaciones, a través de la informática, de toda la historia de cómo formarnos, educarnos a través del mundo de la inteligencia artificial y ese tipo de cosas que también ella maneja muy bien. Sofía Scheidt, a ver, como una ciudadana de América, ¿cómo ves esto que le pasó a la Mondino, que a mi manera de entender hizo muy bien su trabajo hasta el momento, ¿verdad? Fue una muy profesional, como una canciller muy profesional, y representaba más que dignamente a la Argentina en todos los foros. Inclusive estuvo acá en varias ocasiones, vino y representó también al presidente Milei acá cuando él no vino en una de las sesiones del Mercosur, recuerdo, y apareció ella y bueno, se le dio el lugar de hasta una jefa de Estado acá en Asunción. ¿Por qué esa manera tan drástica de despedirla a esta señora que tiene también muchísimo conocimiento? Sí, creo igual de que la señora Mondino es sumamente preparada, tuve la oportunidad de conocerla. Ahora bien, hay que hacer los análisis más dentro de un contexto en donde el mundo comunicacional hoy día es la madre de todas las relaciones. Dicho esto, no ha de ser muy fácil trabajar con un presidente como Milei. ¿Por qué? Porque tiene ideas que las comparto en muchísimas de las cosas. Ideas revolucionarias de cambio para un status quo de América Latina. Él está haciendo una nueva forma de hacer política en toda la región, que impacta, por supuesto, en los viejos sistemas. Entonces, si me pongo yo siento mucho por Diana, porque sí, se suelta la piola con ella, claro. Pero es natural que un presidente como Milei tome ese tipo de decisiones radicales, porque si no, el barco se le puede direccionar hacia otro lado. Y además siendo mujer, porque este es el momento de las mujeres. Yo creo que las mujeres nos ganamos el espacio como los hombres. Y bueno, gracias a la competencia que tenemos. Sí, pero se están destacando en demasía las mujeres. No, totalmente. Recién asumió la primera mujer presidenta, o presidente, sí, en México. Concuerdo. Al parecer va a venir la primera presidenta en los Estados Unidos. Y como que con este actuar, es una opinión personal mía, con este actuar de Milei, que no estoy ni a favor ni en contra, desconozco la historia esta, pero yo creo que se la saca de circulación a una señora que podría haber hecho mucho más todavía por su país. Concuerdo, pero eso es natural en una gobernanza. Vuelvo a repetirte que la gobernanza está guiado hoy por una comunicación más ágil, más rápido, incluso internamente, es un terreno minado, porque de repente no hay un lineamiento continuo de un presidente. Un presidente tendría que estar en contacto directo cada segundo con sus ministros. Por supuesto que yo te tomo a vos como ministro porque nuestras líneas programáticas pues son símiles, pero nosotros somos seres humanos, somos emocionales. De repente lo que veo de afuera, apenas una observación, la señora Mondino ha tomado caminos más humanitarios, porque sí, el problema de Cuba humanitariamente es trágico. De larga data ya. Y eso es lo triste, porque las decisiones políticas de los grandes líderes a veces no impactan en el día a día, en la vida del ciudadano que está pasando mal
en Cuba, y probablemente ese fue el marco de decisión de la señora Mondino, que también es contrario a la decisión que tiene el presidente, y por prerrogativas constitucionales del voto, él es el que lidera el país. Por eso que el mandatario, el primer magistrado, el que manda, tiene que ser una persona elegida para resolver mis problemas como ciudadana. O sea, yo te contrato a vos como presidente para que resuelvas todos los problemas que tiene mi país. Ese es un análisis que el ciudadano hoy dejó de tener, porque los grandes partidos políticos desvirtuaron fundamentalmente en Paraguay ¿cuál es la esencia? ¿Para qué elegimos un presidente? Para resolver nuestros problemas, para que un Estado tenga la capacidad de intervenir con los recursos que tiene eficientemente. Y eso es lo que no se está porque tenemos como un escenario político de mucha pelea, político de pelea, y una acción de políticas públicas que inclusive al no tener un Estado digitalizado con datos en tiempo real, yo no puedo ser eficiente porque estoy haciendo una gestión coyuntural de más de lo mismo. Culturalmente lo que hacen los ministerios siguen haciendo, porque no tengo. Por eso que es muy difícil gobernar analógicamente en un tiempo digital. En un tiempo digital. Pero por supuesto, porque la comunicación es cada segundo. Porque tenés dos vías ahí. No, la comunicación hoy día es líquida. Entonces, cada segundo lo mediático impacta en el humano, porque esto llegó hasta el último rincón del mundo. Entonces, lo que ocurre en Ucrania indirectamente no nos afecta, pero por supuesto que nos afecta. Pero es cierto, el paraguayo, allá en el fondo, que tiene una problemática que es estructural, porque tiene pocos recursos para gestionar su propia vida, No estoy hablando de gestionar políticas públicas. Él tiene limitaciones también en la comunicación. Entonces, para cerrar lo de Milei, es muy difícil hacer un análisis desde afuera, no hago parte de su equipo, pero lo que sí digo es que gobernar en tiempos digitales, tener un Estado como el nuestro, macroestado, que no tiene datos en tiempo real de las principales políticas públicas, no estoy hablando de datos en tiempo real de la institucionalidad, que es otra cosa, porque cada institución tiene su cultura de cómo gerenciar sus políticas públicas. Pero yo como presidente necesito datos de esa política porque con eso me comprometí con los paraguayos. Exactamente eso es Milei. Él se comprometió con la idea de libertad. Con la Argentina. Claro, Milei es para mí, en serio, uno de los presidentes más revolucionarios que tiene y que nos está dando una impronta. Latinoamérica. Una impronta de cómo hacer política. Nadie creía en Milei. No va a aguantar ni 6 meses. Es cierto. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo con Milei? La gente. Porque yo le pregunto a mis amigas. ¿Se está adecuando? No, la gente dice, sabemos de que este es el camino. No había opción. No era opciones que podía tomar Milei. Era esto o nada. Se terminaba la Argentina. Sí. Demasiado tiempo de políticas sustancialmente populista. Y eso cae, porque en lo económico el problema es justamente trabajar políticas públicas separadas sin tener como marco la plata. ¿Y cómo no cae Gerenciar Maduro? Un gobierno es tener business. ¿Cómo no cae Maduro? Bueno, pero él tiene una colectividad que le sostiene políticamente, por supuesto. O sea, es otro tipo de análisis. Es otro tipo de análisis. Milei desplazó a esta señora Mondino, que hasta ayer fue canciller de la Argentina, y asume en su rol Gerardo Bernstein después de una votación polémica en Naciones Unidas a favor de Cuba. Gerardo Bernstein hasta ayer también fue embajador de Argentina en Washington y ahora pasa a ser canciller del gobierno de Milei. Bueno, siento nomás yo porque la considero a esta señora muy preparada, muy inteligente, y me parece que es un gran desperdicio. Sabrá Milei por qué actuó, ¿verdad? Sí, pero yo creo que ella sumaba mucho a favor del gobierno de este señor y también daba lustre a la Argentina internacionalmente, siendo mujer, siendo inteligente, preparada, tenía una visibilidad muy
imponente, si se quiere, una señora firme en su actuar desde el vamos, cuando se bajaba del auto hasta que se sentaba ahí, amén de cuando exponía cosas. O sea, tenía mucha integridad y a esa gente hay que preservarla. Te repito, la gobernanza es un terreno minado, en donde los grandes líderes, sean presidentes y ministros y viceministros, necesitan de una línea comunicacional casi que instantánea, y eso es sumamente difícil porque tenemos que tener la comunicación como eje transversal en toda la gobernanza. Y te repito, yo siento también por Diana, me parece una persona brillante, pero también está por encima las líneas que el presidente Milei quiere instalar. Y eso es preservar aquella Argentina que él diseñó en su campaña. No vine para hablar de la Argentina, porque, yo sé. Pero te voy en a 2 decir, años pero te voy a decir presidente. de que algunas cosas a veces digo, pero Milei no está bien de la cabeza. Él era Pero después le veo, panelista, claro, me lleva él comunicándome desde la economía a aquella Argentina rica que él quiere volver a tener, y digo, eureka. Técnicamente Milei es sumamente sólido. Decime, este actuar de él tiene que ver con la ventana de Overton. Ese es un concepto. ¿O no? Bueno, la ventana de Overton en realidad, a mí no me gusta usar esos términos. Sí, no, Vamos a usar sé. Algo que usan más en Paraguay, humo, cortina de humo. Cortina de humo, bueno, y por eso. Sí, la cortina de humo es una cuestión a veces que se construye casi que intuitivamente, no hay una intencionalidad. Es como que los políticos están peleándose entre ellos, oposición, oficialismo, eso se da acá en el Parlamento. Y entonces se pierde la objetividad del para qué ellos estaban. Se pierde justamente aquellos pasos, se pierden aquellos pasos que deben de no realizarse. No se toca el real problema. ¿Cuáles son las decisiones? Por supuesto, ¿cuáles son las decisiones reales para resolver nuestros problemas estructurales? Si yo voy a tener una economía que ya tiene déficits, nosotros tenemos déficit fiscal, ¿cómo voy a hacer? En Paraguay. Por supuesto, ¿cómo voy a hacer estos nuevos préstamos para pagar? ¿Cómo voy a obtener sin imprimirte más impuestos para que esta economía converja y pueda reducir mi déficit fiscal? Esos son los temas que tienen que estar hablando los políticos y no pelearse. Y bueno, pero Sofi, que los nepos, que aquello, está bien, es cierto. Hay un montón de corrupción en esas tomas de decisión, pero no estamos tocando el problema de educación de fondo, que es un problema de hace 20 años atrás, el problema de la salud de fondo, el problema de infraestructura básica para el crecimiento económico. No te estoy hablando ni del desarrollo económico. ¿Cuáles son las infraestructuras básicas para el crecimiento económico? Una casa y un baño. No, está bien. Rutas, carreteras, puentes, sí, comunicación. No, está perfecto. Para don Juan, que está allá en no, infraestructura de nuestro país, saneamiento básico. Claro. Nosotros tenemos grandes problemas de aguas pluviales, pero sabemos, por favor. Bueno, y esos son los problemas que había que resolver. Pero desde ahí, un nuevo país. Este derecho cognitivo, ¿se puede negociar el derecho cognitivo? Bueno, la cognición, vamos a hacer el concepto de la cognición. La cognición es tu inteligencia. Cognición viene de tu mente, de todo aquello que vos sos capaz de aprender. Sí. Entonces, al decir negociar, significa ya cómo yo puedo hacer con que tengas sesgos cognitivos. Hoy día con la tecnología yo puedo hacer eso sin avisarte. Puedo inducirte a que vos tengas una cultura o una mirada, una forma de mirar una situación sumamente fácil, porque yo introduzco estas líneas de pensamiento por medio de las grandes plataformas de redes sociales, por ejemplo, o por ustedes. O sea, negociación cognitiva es un término para mí nuevo, negociación cognitiva, pero sí trabajamos la cognición cada segundo. ¿En qué? ¿Cuáles son los problemas que tenemos de deudas estructurales en la educación de Paraguay? ¿Cuál es el problema de la educación de Paraguay? Bueno, la deuda de aprendizaje, sí, claro, la deuda del desarrollo cognitivo. Exacto. Claro, porque la gente no entiende ni lo que lee. No, te diría que no lee. Te diría que no lee. Y no lee, bueno, porque y lo que entender lee el no segundo estadio, claro. El segundo paso. Decime, vos habías dicho con vehemencia hace unos días atrás
que nadie debe de apostar nada, ni un guaraní, hacia o para el Ministerio de Educación, al Ministerio de Educación. Algo así yo entendí. ¿No fuiste muy drástica? ¿Y por qué con énfasis Te digo lo que dije. Lo que dije esto, es sí. esta política. No dije Ministerio de Educación. A esta política. Ni un guaraní. O sea, la más. Política educativa, Por digamos. supuesto. ¿Qué es una política? Y bueno, ¿y de dónde viene eso? Nosotros ¿Del Ministerio tenemos, de Educación viene? Totalmente. Claro. No, pero no solo el Ministerio de Educación. La política educativa la construye incluso la sociedad. Está bien, a esta política educativa Totalmente. no hay que apostar ni un guaraní. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay un sector comprometido bajo constitucionalidad, que es el MEC, de diseñar propuestas para que se resuelva la problemática. Yo tengo hoy día fracasos graves en mi país. ¿Por qué tengo que aceptar que hay alumnos de 15 años, de cada 100 alumnos de 15 años, solamente 70 de los 100 estén fuera, no puedan leer? Solamente. Es grave que de cada 100, 70 no lean. Y los profesores que se aplazan. Bueno, los profesores que se aplazan, este profesor es producto de un sistema que está bajo un marco político. Entonces, si yo quiero más dinero para formación docente, para reducir los fracasos escolares, porque eso es desdoblar sí. un programa, yo tengo que convencerte con el programa, a vos legislativo. Tengo que venir a decirte, mira, nosotros tenemos acá 2.000 maestros que están enseñando justo las dos habilidades cognitivas más importantes, comunicación o lectoescritura y matemática. Acá yo tengo 2.000 maestros. Sí. Estos 2.000 maestros activos, me voy a encargar de eso, que están en sala de clase primero, al mismo tiempo otra agenda que enseguida te digo, esto me va a salir en este año tanto dinero. Esto tengo que hacer un business. ¿Sabes cuál es el problema que yo veo? Yo primero estudié en las ciencias de la salud, después fui economista y después estudié las ciencias de la educación profundamente. El que sabe de economía no sabe de pedagogía y el que sabe de pedagogía hoy día no sabe de tecnología. Entonces, ¿para qué? O me decís, ¿para qué le metes la tecnología? La tecnología permeó todo lo que es producción de servicios, bienes y conocimiento. Claro. Si yo le doy la espalda... Es la gran plataforma. Debería. Y acá no funciona así. Nosotros tenemos un MEC que tiene datos, vamos ya a lo adentro, ¿sí? Navegamos claro, dentro. claro. El tener datos separados, por un lado los maestros, por otro lado los alumnos, por otro lado el SIGMEC, que es donde, por otro lado el mapa escolar, que estos datos no conversan. Voy a usar un término un poco... Los datos hoy día conversan. ¿Por qué? Cuando llegó el internet... Porque hay cruzamiento de datos. Pero absoluto. Eso es lo que hacen los sistemas. Yo pongo hoy la cédula de un niño, sé quién es su maestra, en qué escuela está, cómo le va en matemática, comunicación, inglés. Y eso en acá no funciona privado. Todavía. Acá no funciona. Nosotros estamos trabajando en el sector privado así. Sí, en el sector privado. Por supuesto, porque el sector privado de la educación apuesta a espaldas o al margen. ¿Me seguís? Sí. Yo tendría que tener... ¿Y el MEC por qué no hace eso mismo? Porque el MEC hoy día es un gigante con pies de barro. O sea... Demasiado gente. Yo puedo meter hoy día 500 papeles. millones de dólares si no tengo un programa. Si no tengo un programa que me enfoque a resolver este problema y que yo cada año presente al Parlamento. Con este dinero llegué con 2.000 maestros. Hay que volver a prestar plata más adelante. Claro que me van a dar. Si yo digo, bueno, sé. entonces los programas, volvemos a un punto, debe ser escalable. ¿Qué quiere decir eso, Bruno? De 2.000 maestros pasar a 5.000. Genial. Porque entonces yo veo una matriz lógica de aplicación. Con esto de 2.000, con esta plata que me diste, formé 2.000 maestros. Acá tengo la calidad de estos maestros. Sí, pero que no se aplazan, ¿verdad? La calidad, ahí te estoy poniendo. Yo estoy apostando a la calidad de este 2.000. Porque si se aplazan los maestros, ¿cómo no se van a aplazar los alumnos? Pero por supuesto, pero el maestro no es culpable. Es el sistema. Exacto, eso yo me leí todos los ejes temáticos. A mí no me gusta decir una cosa por otra. Me leí todos los ejes temáticos de esta evaluación. Lo primero que te voy a decir es que no tiene nada que ver con las habilidades emergentes que tiene que tener mi maestro.
Entonces, ¿para qué invierto el tiempo de este maestro que lo que quiere con esta evaluación es ganar, asegurarse un puesto y ganar un poco más? No sirve los ejes temáticos. Y podemos discutir entre 10 técnicos. Es una discusión técnica. Entonces, estos ejes temáticos que hacían parte de la evaluación, ninguno. Es más, había manejo de redes sociales en la educación. Las redes sociales no son para la educación. Las plataformas no son. Por supuesto que no. Esas redes sociales están diseñadas sobre algoritmos que no tienen nada que ver con los aprendizajes. Las redes sociales tienen su objetivo. Estas web están diseñadas primero para sugerirte. Por supuesto. Luego para retenerte. Después para generarte adicción. ¿O vos crees que eso de estar con contenido de esta forma no se parece a la máquina? Sí, claro. Eso está diseñado, gente, está diseñado. Hay un montón de técnicos diseñados para que las redes sociales generen eso. Entonces, ¿por qué Corea del Sur? Mis compañeros de trabajo, cuando conocieron Paraguay y andábamos por el territorio, se asustaban. Me decían, ¿vos manejás esos mercados también? Corea, China. Yo trabajo con una empresa coreana singapurense que también estamos en China, para español. Exacto. ¿Y cuál es el nivel allá? En primer lugar, redes sociales no se tienen en las escuelas. No se tienen. El niño a los 18 años sí quieren, pero ya no tienen redes sociales. Porque esa es la ventana de distracción que pelea contra nosotros los maestros. ¿Por qué? Porque yo tengo que generar una suerte de un contenido tan atractivo, enviarte a través de una plataforma que tenga algoritmo de qué. De interpretación y de aprendizaje, porque al enviarte vos interactuás y yo tengo que ver tu cognición. Eso es lo que hacemos. O sea, nosotros estamos peleando fuertemente contra este sector empresarial que son de las redes sociales en el mundo, que deterioraron el cognitivo. Hay un montón de adictos digitales en el mundo teniendo un montón de problemas. Adultos. ¿Cuántas horas de ese contenido, de estar así, ese contenido líquido que no te permite ni hacer un análisis? Vos consumís. Mírense ustedes, todos los adultos que están en esta sala, cuántas horas de contenido. El cerebro prefiere ese contenido, porque es como que ponerte así la boca, comer. No hay razonamiento. Es más fácil. Entonces, ¿cómo hacemos en la educación? Usando estas plataformas. Hablábamos con él antes de entrar. Con Silvito Estas Peña. plataformas están diseñadas a partir de contenido en la nube, que ya tiene bien claro en cada clase qué es lo que tiene que aprender. ¿Por qué? Porque con eso se entrenó al algoritmo que va a interpretar cuando vos interactúas. Y al tiempo real que yo termino, sale cómo me fue. Le falta leer más, tiene problemas de cálculo. ¿A quién le sale? Al alumno y a la maestra. Independiente de dónde esté el alumno, independiente de dónde esté el maestro. Entonces, estamos hablando de tecnologías educativas que hoy día le permitieron a Corea, a Japón, a Singapur y a China estar en los primeros rankings. ¿De qué? De PISA. Y vos me decís, pero PISA, Sofía, acá es una evaluación. ¿Y cómo ellos llegan y nosotros estamos muy lejos? Porque ellos trabajaron patrones de cómo se aprendía de hace 25 a 30 años. ¿Cuál es nuestra deuda del sistema? Vamos a recordar, el aprendizaje. Y nosotros sabemos que nuestros alumnos no están aprendiendo, pero seguimos haciendo la pantomima. A toda la mañana le llevamos a nuestros hijos a la escuela. Y yo le digo a las madres, ¿revisaste? ¿Cuántos años tiene tu hijo? 8. Y el otro 10, pero no lee, Sofía. La maestra dice que va a leer, va a ir aprendiendo a leer. Jamás. La lectura, y no lo digo yo, la ciencia de la educación, la lectura es una habilidad que se adquiere en el preescolar. Porque después porque después se aprende. Hay compensaciones. Lo más difícil de descubrir en una sala de clase, hablo paréntesis, en niños de 15 años es los analfabetos, porque compensan con otras habilidades. Es sumamente difícil determinar que tu hijo, pero a mí me escriben la maestra en las redes, Sofi, ahora estoy abriendo por Zoom para madres, para enseñarle a los niños de 2, 3, 4 y 5 años a leer. Y entonces vos me decís, pues Sofía, los dos, la lectura, y voy a explicar esto no sé cuántas veces. El cerebro lingüístico, ¿qué es el cerebro lingüístico? El cerebro que habla. Aprende desde la panza de la mamá. Cuando nacemos, ¿por qué no hablamos? Porque no tenemos maduro el diafragma, las cuerdas vocales, pero eso no significa que un bebé de 6 meses que le diga mesa y le apuntás a la mesa,
no sepa que esa cosa de 4 patas es mesa. No habla. Entonces, no habla nomás, pero sí. No habla nomás, dijiste, me encanta. Entonces, el lenguaje es innato. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Pero capta. ¿Qué ocurrió con el cerebro humano? El cerebro humano tenemos datos de 200.000 años que hablamos en diferentes lenguas. Pero se nos complicó cuando una persona comenzó a escribir 5.000 años. El cerebro lector es antinatural. Yo debo enseñarte a leer sistemáticamente bajo un programa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo comienzo? El símbolo, el sonido, la A, el sonido A, y le muestro la letrita de la A. Entonces el niñito va haciendo A, G, no es G, G, U, A, agua. Aprende el niño a conectar sonido con sonido y eso se llama léxico fonético y automáticamente se forma el léxico semántico. ¿Qué quiere decir léxico semántico? Entender qué es agua. Que es una cosa líquida, que yo tengo sed, ¿sí? Es la conexión semántica. Y el tercer estadio, esto es junto, no se da primero una cosa por otra, junto es el mapeo ortográfico. Entonces el niñito de 3 años va reconociendo cómo se arman las letras. Ahí yo comienzo a leer. Interesante todo esto. Todo lo que yo... No es mío, por Dios. Nosotros enseñamos así a leer. Interesante todo esto porque... Bueno, esto tendría que ser ¿Y cómo se aplazan los profesores? Bueno, yo te repito, vuelvo otra vez. Los profesores se aplazaron en ejes que a mí no me interesan. Sí. Entonces no me voy a poner a leer. Me interesaría determinar las maestras de de todo lo y en vez de tener 10 o 15 asignaturas que deben de... Bueno, ese es otro cambio curricular. ¿Por qué no reducen todo lo que tienen que saber bien y bien en 5, por ejemplo? Bueno, te voy a hacer una pregunta clave. ¿Vos sabés ahora qué es lo que tiene que saber el maestro? Como sociedad, ¿te das cuenta? Comunicar. Hoy día, comunicar, claro. Buenísimo, pero hoy día la sociedad se tiene que comenzar a preguntar cuáles son las habilidades que yo quiero que la maestra tenga, la maestra de mi hijo. ¿Ok? Quiere decir de que el mundo cambió tanto gracias a la entrada. Ocurrió esto, la tecnología desde el mercado invadió los territorios. ¿Qué territorio? Invade mucho antes de que las academias, las catedrales del conocimiento, las grandes universidades que creaban conocimiento bajo rigor, estaban dormidas. La tecnología comenzó a meterse, generando entonces conocimiento. Y hoy día, por eso que yo hablo de que hace 30 años teníamos que haber discutido la digitalización de las instituciones de Paraguay. ¿Por qué? Por supuesto, porque ahí vino el internet. Pero hoy día, ¿qué tenemos que discutir? Ahí teníamos en la mano la información. ¿Qué hacíamos con esa información? ¿Cómo formábamos intelecto? Hace 30 años esta discusión, ¿eh? ¿Cómo formaba yo intelecto en mis alumnos, en todos los del MEC, en todos los de salud? Estoy hablando de aprendizaje organizativo y aprendizaje académico. Hace 30 años. Paraguay es uno de los países que... No sé lo que pasa, vamos a ver. Sigue durmiendo. Siguen hablando de digitalización de las organizaciones. Y vos me decís, sí, tenemos que hacer también, porque eso ya es atrasado. Hoy día estamos viviendo no la era de la información. ¿Sabes qué estamos viviendo ahora? El humano. La era de generación. ¿Saben por qué? Porque ocurrió algo grandioso. Esta cantidad de información que interactuó en el cerebro de todos los humanos generó tantos datos. Pero tantos datos, patrones de datos, que hicieron que estos software que recogían los datos de cada organización comenzaron a aprender. Y esto se comunicaban con otras máquinas. Nosotros vivimos la era de la comunicación de las máquinas. Por eso es muy burdo cuando digo, a mí hasta me choca cuando mi oído escucha lo que yo digo. Las máquinas conversan entre ellas, por supuesto. Los software conversan entre ellos. Entonces yo soy presidente de la República, pido un dato, pero al toque me va a dar si las organizaciones están digitalizadas y yo tengo una incorporación de datos que tenga el mismo patrón en salud, el mismo patrón en educación. ¿Por qué? Porque no todos los datos de esta organización como política me interesa. A mí me interesa resolver
resolver este problema porque con esto se comprometió tal presidente. Pero eso no significa que los datos que genera cada organización van a generar una institucionalidad enorme. ¿Por qué? Porque va a venir otro ministro y va a recibir su contraseña para entrar al sistema y va a tener toda la historia. ¿Qué pasa con Luis ahora? Él es un señor muy capaz, Luis Ramírez. Porque él viene... Luis Ramírez. Perfecto. Pero ¿qué pasa? El ministro de Educación. No hay datos. Yo le pregunto a la gente, che, pásame pues fulana cuántos maestros lo que formaron en TIC estos últimos 10 años. Pues sí, está todo viejo, no sabemos ni dónde está. ¿Saben la plata que nos salió de eso como país? Claro. Porque justamente si pues se presta dinero. A eso voy. A eso se refiere cuando yo digo. Hay que volver a prestar. En este modelo ni un peso más, ni un guaraní más. Sí, a un modelo que me plantee resolver de esta forma. Vamos a recoger en tiempo real los datos para que vos puedas permitirme a mí escalar a más maestros, ¿sí? Y escalar a más áreas en el territorio. Nosotros tenemos 1.300.000 alumnos en el sector público que acá en Asunción está bien, pero yo te quiero mostrar ahí en San Lorenzo, en Fernando de la Mora, las escuelitas cómo están mal. Estamos mal de infraestructura física. Claro, si no se arreglan las aulas. Entonces, ¿cuál es el problema de la educación de Paraguay? También y grave, el contexto de pobreza, en donde la maestra tiene que enseñar. Pero ¿cuál es el peor problema ahí? El contexto de pobreza del niño. Si yo tengo un niño que desde que sale del hospital va a su casa y encuentra el nombre, Oliver, Eric. Él ya vio esa letra cuando entró a su casa. Después siguen, la alfabetización se da en la casa. Se va un niñito que estuvo solo en preescolar, donde se encuentra toda la gente, ¿sí? Este niño que comenzó a los 0 años, pues está como que en 5º grado. Y la maestra tiene que resolver en esos 4 primeros meses aproximadamente, que todos lean. Pero si le pasó por encima, porque tenía desarrollo del intelecto, de la cognición, que es lo que vos me decís. Entonces, la primera infancia, como política de Estado, pero la primera infancia para el desarrollo del intelecto, para entrenar mente, espíritu, trabajo porque ¿cuáles son las habilidades fundamentales hoy día de un ser humano? El trabajo en equipo. Ya no sirve lo que yo sé nomás. Yo me siento con mi equipo y construimos unas ideas que ustedes no saben. Nuestros cerebros se complementan, somos 12. Nos peleamos a muerte, porque todos tenemos el sesgo de confirmación. ¿Qué quiere decir eso? Lo que yo sé es lo que está muy metido en mi cerebro. Entonces, quiero que vos pienses igual, quiero que vos pienses igual. No, todos tenemos muy buen desarrollo del intelecto, pero ¿qué pasa en Paraguay? No hay una línea que ordene todas estas habilidades. ¿Cómo se puede lograr eso? ¿Desde qué momento? Diseñando una política educativa nueva. Nadie se la sentó a diseñar nueva eso. educación, vamos a poner términos medio Pero trillados. nadie se sentó a diseñar eso. No existe. Mira, yo por eso estaba así medio reticente, porque siempre me invitaban a las organizaciones ONGs que trabajaban en la educación. Claro. ¿Qué ellos hicieron también hasta aquí, entonces? ¿Por qué Buena le tengo que pregunta. culpar solo al MEC y a los maestros? Yo me iba así, pero no hago parte de ninguna, porque justamente yo creo de que lo que hay que fortalecer son las líneas de Estado. Educación, salud y seguridad son los roles fundamentales del Estado. Educación, salud y seguridad. Por Sí. supuesto. A ver, si yo te voy a hacer una pregunta. ¿Vos crees que la educación que tenemos le va a sacar a los 1 millón de paraguayos de la pobreza, que es lo que más o menos tenemos hoy día? No, porque la educación que tenemos no es eficiente en un mundo donde hoy día lo digital permea la realidad. Entonces, si yo creo de que la política educativa hoy día va a ayudar a que la gente salga de la pobreza, eso es realmente ilusorio. ¿Qué significa eso? Datos que ya tenemos. Paraguay es el país con menor movilidad social. ¿Qué quiere decir eso? Que el hijo de mi jardinero va a ser jardinero. No va a ser ingeniero. ¿Y por qué Luis Ramírez no te contrata a vos? No, nosotros hablamos. No, pero en serio. Porque... No puedo, porque yo trabajo con varios países. O sea, yo puedo ser su asesora ad honorem, como lo hago. Mira, yo trabajé con Enrique Riera gratis. Trabajé con PETA al inicio. Yo no te estoy hablando de ninguna gratuidad. Te digo porque no, vos tenés un es que yo prefiero ser enorme. libre. No, yo si soy tu empleada no te voy a poder decir verdades. Y yo tengo un carácter, que me conozco. Sí. Entonces, Sabemos cuando yo tuyo. veo que grandes técnicos no tienen la honestidad intelectual
¿Qué significa eso? Vos, Bruno, que te están mintiendo, tenés un desarrollo de mintiendo. intelecto que el Paraguay necesita que seas honesto cuando planteas. El problema es que acá yo digo algo y es lo personal. Ya no le quiero lo a Bruno. No, estoy en desacuerdo con lo que decís porque mi argumento es tal. Es técnica mi visión. Yo te sigo queriendo igual como amigo. Eso no cambia, pero nosotros todo es a lo personal. Nos estamos acostumbrados a que a trabajar en equipo. Te das cuenta que eso no lo formaron al trabajo cooperativo. ¿Qué significa un trabajo cooperativo? Colectivo, trabajo colectivo. Cooperar es trabajar, colaborar es construir, coelaborar. Construyo una idea junto. Cooperar es ejecutar junto. Quiere decir de que en esta cadena de valor, si yo una parte de la, por ejemplo, vamos a ir de la sala de clase, la maestra, la directora, la supervisora, MEC. Si uno de estos eslabones no le importa lo que estamos trabajando, cae todo. ¿Y cómo yo puedo determinar a distancia? Puedo. Por eso que yo soy fanática de la tecnología, porque yo tengo parámetros para guiarme y ver tu interacción, ver tu actuación. No cargaste tales o cuales datos en tiempo real. No puedo tener cada 5 años una evaluación y decir, no, nos aplazamos 20 años de fracaso escolar. ¿Cuáles son las evaluaciones fundamentales? Matemáticas, comunicación y ciencias, ¿sí? Tenemos aplazo hace 20 años en eso y seguimos callando, no. Tropezándonos con la misma piedra. Sí. Bueno, pero hay un montón de cosas acá, ya no vamos a tener tiempo, evidentemente, porque es un placer escucharte y la atención de toda la audiencia en vos es también, tiene una vara muy alta, porque tenés que venir más a menudo, entre paréntesis, querida Sofía Shade. Personalización del aprendizaje, Brillante. Enfoque en el desarrollo de habilidades blandas. Acabamos de trabajar y la personalización te puedo decir que es. Bueno, uso de tecnología educativa, ya dijiste más o menos. Es fundamental garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad y la formación continua también para los docentes, para que esto no se aplacen. Y eso está en la política, está en la Constitución, pero eso es lo que no hacemos. Fíjate vos, hablábamos de las habilidades blandas, que son, inclusive, hay 3 C que los japoneses son. A ver, ¿cuáles son las 3 C? Trabajo en equipo, ¿verdad? O sea, cooperar y colaborar. Fundamentalmente el pensamiento crítico. Para el creativo. Nosotros no estamos preparados para la crítica luego. ¿Pero qué es un pensamiento crítico? Acabo de lo que yo dije, yo misma hago otro pensamiento, contrario, lateral a lo que pienso. Entonces mi cerebro va aprendiendo a ser más creativo. Eso no se puede tener como discurso en la sala de clase. Eso se enseña en preescolar, en primer grado, hasta el tercero de la media. Eso tiene que hacer parte de la malla curricular, la creatividad. Y una de las formas de aprender... La creatividad. Y una de las formas de ser creativo dentro de los currículums, ¿sabes cómo es? Corea, Singapur, todos trabajan. Enseñar, por ejemplo, a resolver un problema matemático desde la comunicación. Comunicar la solución de este problema matemático. ¿Me seguís? Se mezclan, o sea, se trabaja habilidades, currículum estructurado en habilidades y no en disciplina matemática, como cada uno con su materia. Yo no sé, eso hizo la profesora de matemática. Yo no sé, eso hizo la profesora de ciencias. No, señores, mi hijo se va a la escuela para que sea un ser integral. Integral, claro. Entonces, eso es lo que dije yo. En vez de tener 15 o 20, que sé yo, asignaturas, sintetizar en lo fundamental. Por supuesto, la pólvora está inventada, gente. Se llama STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, arte con deporte, matemática. Esas son la base del desarrollo cognitivo. Y bueno, y eso no hay que apuntar a eso, ¿no? Por supuesto, pero la tecnología, y voy a hacer monotemática aquí, es la plataforma para todo lo que estamos haciendo. ¿Cuándo comenzás ahí en el MEC? Yo estoy, a ver, mis universidades, estoy trabajando con grandes universidades que trabajamos sistemas. ¿Qué es sistema? Donde le ordenamos todos sus alumnos, le ordenamos toda su pedagogía, le ordenamos todo. Y eso mismo vos no podrías hacer ahí dentro, o sea, formando parte del Ministerio de Educación, por ejemplo. Claro que puedo, pero tenés que tener un grupo político. Acá el político es lo que dice, fulana, mengano, y... Yo estoy afiliada al Partido Colorado hace 38 años, probablemente soy más colorada. ¿Pero qué tiene que ver la educación por con ahí, eso? Justamente.
Son dos cosas que hay que definir. La educación fue politizada y es lo peor que nos pudo haber pasado. Lo peor que nos pudo haber pasado. Otra cosa, hoy día las designaciones son desde los partidos políticos. O sea, igual cuando ganó Lugo, igual cuando estaba Franco, tenemos que ser francos. Tenemos que saber cómo se nominan a los actores. Sí. Entonces, ahora bien, yo lo que creo es otra cosa. Creo que por fin tenemos de alguna vez... decir que nunca va a cambiar. Tenemos que hacer un pacto. Tenemos que hacer un pacto. ¿Desde dónde? Desde estos programas que pueda presentar el MEC. Si el MEC no importa al ministro, la gente pasa. Claro. Pero los programas y las plataformas permanecen, a través del cual vamos a hacer un paraguayo más competitivo. Esto no se va a dar de un día para otro, pero hay que iniciar. Yo trabajé el año pasado, hasta hace poquito... Lo que hizo hace rato Itamaraty, por ejemplo. No, vamos a ir más cerca. Yo trabajé con el gobierno de Ratiño. Con Brasil, ¿verdad? El gobierno de Paraná, Curitiba, específicamente. Sí. Todo lo que te estoy diciendo trabajé con mis compañeros coreanos. EVA, espacios virtuales de aprendizaje, trabajar todos los maestros, ver todos los alumnos, toda la ingeniería digital para este modelo de educación. Entonces Luis se llama también el ministro, porque ellos tienen como secretario ministro. Dentro del Estado hay otro ministro, ¿sí? No, es nacional. Y me dice, claro, Luis, Sofía, yo no puedo... Son estados, pues. Sí, yo no sé, Sofía, ¿por qué esto no hiciste mucho todavía? ¿Y vos cómo sabes que no hice? Y no hiciste, me dice. Yo trabajo mucho en Itaipú. Entonces él hace un video y le manda a Luis. Y le dice, yo estoy haciendo esto con Sofía. Sofía hizo esto para 48,000 maestros. Le envía a Luis Ramírez. Sí, señor. Esto hizo para 48,000 maestros. Nosotros como Estado, voy a hablar con Ratiño, dice. Te estoy hablando hace un año atrás. Vamos a cooperar para que esto se trabaje. $9 millones invirtió él ahí. El Estado, claro, porque éramos como 40 técnicos. El Estado de Paraná. Sí, 40 técnicos. Cada uno en su sector y toda la ingeniería. $9 millones. No es plata. En aulas extendidas del gobierno de Cartes y Marito, que había $20 millones, se ejecutó 12. ¿Y qué es aulas extendidas? Formación de maestros para que queden más tiempo en las escuelas de tarde. Sobraba 8 de ese. ¿Qué pasó con las aulas extendidas? Salió todo, no hay más nada. El maestro que se... ¿Y a dónde fue por ahí eso? Terminó. Ese maestro que yo le entrené se va otra vez a su clase normal ahora. Se dan cuenta que son inversiones, parche, que no sirven. Que no sirven. Pero ¿por qué no hay dato, Bruno? No hay dato, Bruno. Entonces, si yo tengo dato mata relato. Si yo tengo dato mata relato. Vos vas a venir a contratarme, no importa en qué vereda yo estoy. No importa si yo estoy en el sector. Yo amo mi país y trabajo gratis. El año pasado hice investigación el único que se enoja conmigo es mi hijo. Ya metiste yo otra vez plata ahí. ¿Cuántos años tiene? 30, es empresario, tiene, gracias a Dios, demasiadas bendiciones, es autónomo. Pero vos pareces de 30, che. Ojalá. ¿Cómo te mantenés así? Ya, hasta ahí terminó. Esa es la manera que le podemos cortar a las mujeres. ¿Cuántos años tenés? No, bueno, Sofía, muchísimas gracias. Vos tenés que volver acá. Por supuesto, Emanuel sabe eso y vos tenés que regresar porque sos un libro abierto y es lo más necesario para todos nosotros, para evolucionarnos todos, para que evolucionemos todos la educación, porque sin la educación... Yo he conocido tantas maestras talentosas. No pasa nada. A veces me duele cómo le denigran a nuestros maestros, a nuestras directoras. Conocí tanto talento, pero no está alineado a una política. Te repito, tenemos que diseñar la política de la nueva educación. Nos sirve lo que estamos haciendo. No lo digo yo, lo dice PISA y acá SNEPE. SNEPE es una prueba local que salió igual de mal que PISA. ¿Qué más lo que querés para hacer los cambios? Y bueno, así mismo, si sabemos los resultados, y es una pena así es, que se hayan echado por la borda muchos años. Y mucha plata. Y mucha millones plata. de dólares.